Hola, bienvenidos sean todos a nuestra clase que corresponde a la cuarta unidad. Hoy estuvimos viendo en clase los estados financieros y estuvimos realizando ejercicios de los estados financieros básicos. ¿Por qué? Porque les recuerdo o recordamos que en clases anteriores habíamos visto cuántos estados financieros integran el conjunto. Entonces, habíamos quedado que está establecido que el conjunto de estados financieros está integrado por el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado del flujo del efectivo y el estado del patrimonio, unido a las notas revelatorias. ¿Sabían ustedes lo importante de generar esos estados financieros? ¿Sabían ustedes la importancia que tiene la información financiera plasmada en esos informes? Vamos a hablar un poco acerca de esos estados financieros, cuál es su importancia, su definición, por qué cuentas están integradas, porque eso es un valor agregado que van a tener ustedes. Ustedes están estudiando publicidad y mercadeo. El día de hoy estuvimos viendo clase allá en las instalaciones de Utah, y estuvimos viendo y les comenté y les dije en clase que eso es un valor agregado que ustedes tienen. Ustedes van a ser profesionales en el área de publicidad y mercadeo, que se van a sentar en una mesa de directivos a analizar la situación financiera de la empresa y a ofrecer sus servicios porque ustedes son los mejores para que aprueben, vamos a decir, como un ejemplo sencillo, la campaña publicitaria que ustedes estén proponiendo. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de los estados financieros, en qué consisten, por qué se hacen, cuáles serían sus características, las cuentas que las integran, todo lo que concierne al módulo 4. Y para eso voy a acompañarme de una pequeña presentación a manera de información, que ese también, ese respaldo les queda en el aula para que ustedes se puedan apoyar. Si bien es cierto, ustedes no van a salir graduados de licenciados en Contaduría Pública, también es importante que tengan este conocimiento porque les reitero, es un valor agregado, un plus que van a tener ustedes de información general, cultura general, acerca del análisis de los estados financieros, la importancia que tienen y las distintas cuentas que se plasman en los distintos estados financieros. Que como el día de hoy se les pregunte qué cuentas integran el estado de resultados y ustedes sepan responder que está integrado por las cuentas nominales de ingresos, costos y gastos. Que el estado de situación financiera por cuáles cuentas está integrado. Está integrado, como respondieron el día de hoy, que por eso los felicito, está integrado por las cuentas de activos, pasivos y de patrimonio y que no liguen un estado financiero con el otro, cuentas de uno con el otro. Eso es importante también. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a hablar de los estados financieros, el lenguaje de los negocios. Estos estados financieros son el pilar para tomar decisiones empresariales. Más del 90% de las corporaciones usan los principios de contabilidad generalmente aceptados actualmente, el cual está integrado por las normas internacionales de información financiera y este ofrece una fotografía, vamos a decirlo así, precisa de la salud financiera de la empresa. Estos estados financieros les permiten a ustedes analizar la situación financiera de una empresa. ¿Qué son los estados financieros? Son documentos que resumen la actividad económica y la posición financiera de una empresa. Se rigen por la normativa estándar a nivel internacional en más de que rigen más de 167 países, que son las normas internacionales de información financiera. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito principal de los estados financieros? Informar a los stakeholders, que son las organizaciones corporativas, medir el desempeño y asegurar el cumplimiento de las distintas normativas al elaborar esos estados financieros, al plasmar la información contable en cada uno de los libros que integran, como por ejemplo, si tenemos una compañía anónima, esta está obligada, según el Código de Comercio,
está establecido que deben llevar 5 libros: el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario, el libro de acta y el libro de accionista. Estos deben estar debidamente sellados y registrados ante el registro mercantil en el cual se registró la empresa, porque recordemos y retomemos información anterior, cuando nosotros nos unimos dos o más personas para registrar y constituir una compañía anónima, recuerden que necesitan el trabajo o los servicios de un abogado que redacte el acta constitutiva, yo lo llamo la partida de nacimiento de la empresa, en donde van a estar plasmados los estatutos por el cual se va a regir esa empresa. Van a tener el domicilio fiscal, la actividad económica, el cierre, quiénes son los accionistas, la distribución del capital, ¿qué más podría decirles? Cómo van a trabajar los estados financieros, cada cuánto tiempo se van a reunir en asamblea ordinaria y extraordinaria, y así un sinfín de cosas. ¿Quién actúa como comisario? Porque recordemos que en una compañía anónima existe el trabajo de 3 contadores totalmente independientes uno del otro. Uno es la función del comisario, uno es el contador interno de la empresa y el otro los contadores externos que realizan la auditoría si es necesario. ¿Ok? Presentación obligatoria, sí, señor, requerida por las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores y entidades reguladas, por ejemplo, CanTV, PDVSA, son ejemplos de eso. De hecho, tenemos normas internacionales para pequeñas y medianas entidades y normas internacionales para grandes entidades. CanTV y PDVSA son grandes entidades. Y aquí en el estado de Aragua tenemos generalmente más del 95% de las empresas son pequeñas y medianas entidades. Entonces, se rigen por la normativa de las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, el cual está constituida por 35 secciones. No todas aplican a una pequeña y mediana entidad, sino que usted va revisando cuál es el escenario que se le presenta en la empresa y usted aplica su norma. ¿Cuál es la importancia y el uso de estos estados financieros? Es importante y puede ser utilizado por los inversores. Ellos evalúan la rentabilidad, el retorno de la inversión para poder elaborar un proyecto de inversión e invertir en esa empresa. Tenemos los acreedores, ellos tratan la solvencia, buscan los ratios de deuda y que el capital sea inferior, o sea, ese ratio que calculen sea inferior al 1,5. La gerencia también es usuario clave de esta información financiera. Es para planificar estratégicamente, buscar la eficiencia operativa y buscar una reducción de costos al menos del 15%. Agentes reguladores, ellos aseguran la transparencia y el cumplimiento del normativo conforme a las leyes. El conjunto de estados financieros está integrado por, vamos a iniciar, el estado de situación financiera, anteriormente denominado balance general. Hay muchos que lo siguen llamando así, pero el término actual, bajo normas internacionales, es estado de situación financiera. Este muestra y está integrado por las cuentas de activos, pasivos y patrimonio en un momento específico. Por ejemplo, ese estado de situación financiera se hace al 31/12 de cada año y él va a mostrar los activos, pasivos y patrimonio en ese momento que tenga la empresa. También la ecuación contable está demostrada allí. ¿Por qué? Porque tanto el total activo debe cuadrar con la suma del total pasivo más patrimonio. Por ejemplo, tenemos una empresa aquí el 31 de diciembre del 2023. Tiene un efectivo de 100.000, deudas de 50.000, un inventario de 75, un pasivo de 120 y un patrimonio de 105. Nuestros activos totales serían 100 más 75. Ok, tenemos eso. Tenemos también que tenemos los pasivos 120.000, el patrimonio 105. Ok. El estado de resultado es un estado financiero integrado por las cuentas nominales de 3 tipos. Cuentas de ingreso, que son todas las ventas que puede realizar la empresa en determinado momento. Todos los días hay facturación. Las ventas, los ingresos pueden ser llamados ingresos por servicios, ingresos por comisión. Siempre y cuando tengan la palabra ingreso, constituye un ingreso que usted debe reflejar en ese estado de resultado.
Los costos. Estos costos van a tener incluido el inventario final, las compras, los fletes en compras, los gastos de importación y vamos a restar los descuentos, rebajas, devoluciones y bonificaciones en compras y en ese momento el inventario final. ¿Con qué finalidad? Para obtener el costo de venta. A esto también le restamos los gastos y nos da el resultado del ejercicio fiscal. Puede dar utilidad cuando los ingresos son mayores a los costos y los gastos, así como también puede dar pérdida del ejercicio cuando los costos y los gastos son mayores a los ingresos. El estado del flujo del efectivo, este detalla las entradas y salidas de efectivo por actividades operativas de inversión y financiamiento. Este revela la liquidez real y la capacidad de la empresa para generar efectivo. ¿Qué pasa con este estado de flujo del efectivo? Actualmente las empresas, cuando se refieren a esto, es cuando hacen la planificación fiscal. ¿Por qué? Porque todos los meses hay que pagar impuestos. Entonces ellos tienen que hacer una planificación tributaria, fiscal, para poder cancelar cada impuesto que se les genere. Y esto conlleva a desarrollar un flujo de efectivo, un cash flow. ¿Por qué? La liquidez de la empresa, tener una planificación para que cuando se calcule el impuesto al valor agregado que se hace en los primeros 15 días de cada mes, y supónganse ustedes, da un impuesto a pagar, un IVA por pagar de 100.000 bolívares, la empresa tenga la liquidez suficiente. Recordemos que tenemos impuestos sobre la renta. Si es contribuyente ordinario, tenemos impuestos sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las pensiones, seguro social, todas esas cosas. Si es contribuyente especial, cada quincena le corresponde, dependiendo del calendario que genere la administración tributaria, le corresponde hacer la declaración de un impuesto. Ellos son los que más impuestos tienen que cancelar en este sentido y viéndolo de esta forma. Porque actualmente vemos cómo tenemos en Venezuela una voracidad fiscal, es decir, para que una pequeña y mediana entidad se mantenga y sea sostenible, es mucho lo que tiene que invertir en costos. ¿Por qué? Todo ese pago de impuestos le genera bastante escasez de liquidez. Las notas a los estados financieros, ¿ok? Las notas a los estados financieros también forman parte integral del conjunto de estados financieros. Estas notas están establecidas en las normas internacionales de información financiera. Usted plasma sus 4 estados financieros y le agrega notas revelatorias. Muchas veces puede tener 4 hojas de estado financiero, 4, 5, 6 hojas de estado financiero y 100 o más de notas revelatorias, porque nosotros como auditores y ustedes también en trabajo de campo deben revelar todo lo que ustedes consigan durante el proceso contable, fiscal, financiero, administrativo y el proceso de auditoría en una organización. Estas notas son información complementaria y de vital importancia para poder comprender las cifras. Tenemos que trabajar en base a que terceras personas, usuarios de otros usuarios, necesitan esos estados financieros y puedan entenderlo. Es decir, si usted trabaja en una empresa como contador, debe trabajar en función de terceros, de que la información que quede plasmada allí sea entendida y sea amigable para los usuarios de la información. Son un requisito legal y parte integral de la información financiera y revelan detalles que las cifras por sí solas no expresan. Pueden ser políticas contables que describen los métodos y principios específicos utilizados. Una de las políticas contables podría ser, un ejemplo, el método de depreciación. Los desgloses detallados proporcionan un análisis profundo de una cuenta clave. Por ejemplo, las cuentas por cobrar en el estado de situación financiera pueden tener un monto, vamos a decirlo pequeño, de 100.000 bolívares y en esas notas revelatorias de la cuenta por cobrar, usted va a detallar cada cliente con el monto exacto para que le dé los 100.000 bolívares. Los pasivos contingentes que informan sobre las posibles obligaciones futuras no consolidadas, los compromisos contractuales que detallan acuerdos significativos que afectan a la empresa, acuerdos con los proveedores y con los otros clientes que tienen deudas con la empresa. Ya por lo menos para ir finalizando en esta presentación, un mapa para el éxito financiero. Los estados financieros, muchachos, son la base de la transparencia y la rendición de cuentas. La comprensión de estos estados financieros permite tomar las decisiones informadas y estratégicas. Invertir tiempo en el análisis es clave para navegar con éxito en el mundo empresarial. Y
que esa información sea transparente, sea confiable y sea fiable, depende del departamento de contabilidad, depende del llenado de esos números que se introducen en cualquier sistema, porque actualmente trabajar manualmente es un error. Por supuesto, hay empresas que no poseen sistemas automatizados y lo hacen manualmente, pero eso tiene que trabajarse con sumo cuidado, delicadeza y ser, digamos, impecables en esa transcripción de los libros. Actualmente les informo o les comento que para los libros contables se puede comprar hojas blancas forma continua, se pueden meter en una carpeta lomo ancho, llevar al registro mercantil donde registraron la empresa y pueden ser selladas y foliadas y usted directamente las imprime de la computadora. Porque pasar eso manualmente, primero, es laborioso, segundo, se puede equivocar. En la computadora le permite eh, corregir los errores y es mínimo el margen de error. Aquí, muchachos, voy a compartirles un, digamos, siempre me gusta terminar, aunque no hemos terminado, pero por lo menos para cerrar esta presentación, vamos a colocarle un video porque me gusta motivarlos, me gusta decirles que ustedes y que sepan que ustedes son poderosos, que ustedes tienen conocimiento, que ustedes son importantes, que ustedes son la base de este país, que ustedes son los que los van a sacar adelante. Entonces, vamos a compartir, aunque sea 3 minuticos de este video y luego continuamos. Permítame un momento para... Ok, hoy soy mejor que ayer. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Déjenme, permítanme buscar por aquí. Un momento. Denme un momentico, muchachos. Porque por aquí también tenemos... Ya, va, que se está descargando el archivo. Paciencia, paciencia.
Ya va, chicos, que se está cargando el archivo. Un momento. Fíjense. Vamos a ver. Ok. Tengo por aquí también esta presentación. Los estados financieros son documentos claves que muestran la situación económica, como lo habíamos dicho anteriormente, y financiera de una empresa en un periodo determinado. Son esenciales para la toma de decisiones y la transparencia. ¿Cuándo se generan los estados financieros? Esta mañana les comentaba en clase que toda empresa que se registra debe tener un ejercicio económico de 12 meses. Generalmente es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Eso no quiere decir que usted en el mes de marzo no pueda registrar una empresa. La puede registrar en cualquier mes. Eso se denomina ejercicio irregular. ¿Por qué? Porque si usted registra en marzo, los 12 meses se cumplirían en abril. Entonces usted entraría el 1 de marzo hasta el 30 de abril de cada año. Igual que la mayoría de las empresas registran del 1 de diciembre al 31 de diciembre de cada año. Al culminar ese periodo fiscal, usted tiene del 1 de enero al 31 de marzo de cada año para hacer su trabajo a nivel contable y financiero. Una vez que todos los libros contables estén hasta el 31/12, se genera un balance de comprobación con los saldos de cada cuenta que se utilizaron durante todo el año. Eso es una cantidad de cuentas, ¿ok? Un balance de comprobación puede tener hasta 5.000 cuentas. A partir de ese balance de comprobación, se desarrolla o se hace el reajuste regular por inflación. Y luego, por supuesto, en la planilla de declaración, la de PJ 26, que es la declaración para personas jurídicas, usted la llena a través del portal del CENIA, porque cada empresa debe tener un usuario, una clave y un usuario a través del portal del CENIA. Usted accede al portal, selecciona procesos tributarios, selecciona declaración de impuestos sobre la renta definitiva y allí va llenando esos datos y va haciendo ese proceso. Va llenando manualmente todos esos, porque usted tiene que hacer sus papeles de trabajo para luego alimentar el sistema tributario, como lo es esa planilla que está incorporada en el sistema en la administración tributaria a través del portal del CNIA. Una vez que haya culminado eso, usted procede a revisarlo, estar seguro de esa información, le da a aceptar y se genera la declaración de impuestos sobre la renta y un certificado. Si esta declaración da impuesto a pagar, por supuesto, usted se lo informa al cliente y él procederá a pagar. Puede pagar en línea, puede pagar a través de los bancos, puede ir a pagar directamente al banco. Hoy en día no se usa eso. Paga directamente en línea, se mete en el portal del CNA, selecciona el banco que usted tiene. Ahí le sale una cantidad de bancos, Banesco, Mercantil, Venezuela, y usted selecciona con el cual va a ser el pago. Solo que tiene que estar pendiente de descargar ese pago para tener la prueba de que canceló su impuesto. ¿Ok? Una vez que se hace eso, se procede a generar los estados financieros, en donde la junta directiva o el gobierno corporativo debe realizar una junta de asamblea ordinaria para poder, ordinaria y extraordinaria, para poder revisar esos estados financieros, tener al comisario allí que le dé el visto bueno, realizar el informe de comisario y debe aprobar esos estados financieros que se generaron a la fecha. ¿Ok? Eso es una obligación que tienen todas las empresas cada vez que finaliza un año. Luego del 31 de marzo que hacen su cierre, hacen sus estados financieros, actualizan sus libros contables y enseguida elaboran, generan los estados financieros con su respectivo informe firmado y validado ante el Colegio de Contadores respectivo por un contador público. Por ejemplo, si yo soy la contadora, estoy inscrita en el Estado de Aragua, yo voy al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua a validar esa información, a validar esos informes porque eso da fe de mis buenas prácticas profesionales. Y por esta vía les retomo o hago un llamado para que ustedes cuando soliciten los servicios de un contador público, que esas prácticas profesionales o esa práctica profesional sea validada a través del colegio respectivo. Eso le da
seguridad en la documentación que se le está entregando. Ok, se generan estos estados, se genera un acta de asamblea ordinaria y extraordinaria para la aprobación de esos estados financieros y se procede a legalizarlos ante el registro mercantil pertinente donde usted haya registrado. Recordemos que en el estado de Aragua tenemos el registro mercantil primero, que actualmente fue cambiado a la López Aveledo frente a nuestra sede de Utah, y tenemos el registro mercantil segundo que está al final de la Romana. Solo en esos dos registros usted puede proceder a registrar, valga la redundancia, una empresa, sea cual sea, sociedad anónima, compañía anónima, firma personal. Importancia de los estados financieros. Facilita la toma de decisiones estratégicas e informadas, permiten evaluar el rendimiento y la salud financiera de la empresa, aseguran el cumplimiento de las normativas contables y fiscales y proporcionan información vital para los inversionistas y los acreedores. Los estados financieros lo integran el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de movimiento de cuenta del patrimonio y el estado del flujo del efectivo. El estado de situación financiera, fíjense aquí, tienen un ejemplo. Los activos corrientes, no corrientes, los pasivos corrientes, no corrientes y el patrimonio. Los componentes del estado de situación financiera. El activo, que son los recursos económicos controlados por la empresa que generarán beneficio futuro. Los pasivos, deudas y obligaciones actuales de la empresa y resultantes de eventos pasados. El patrimonio, la participación residual en los activos después de deducir todos los pasivos. El estado de resultados muestra el rendimiento financiero de la empresa durante un periodo contable detallando los ingresos, costos y gastos para calcular la utilidad o la pérdida del ejercicio. Aquí tienen ingresos, costos y gastos. Y le da la utilidad o la pérdida si es el caso. Por supuesto, antes del impuesto sobre la renta y después del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son los elementos claves del estado de resultados? Los ingresos, las entradas económicas por la venta de bienes o servicios, los costos, desembolsos para producir los ingresos y los gastos, desembolsos operativos no directamente vinculados con la producción. El estado de movimiento de las cuentas de patrimonio detalla las variaciones en las cuentas de capital y utilidades no distribuidas de la empresa en un periodo. Refleja cómo cambia la inversión de los propietarios y la acumulación de los resultados. Un ejemplo de esto sería cuando hay aumento de capital. Se coloca allí en ese estado financiero. Tenemos el estado del flujo de efectivo, perdón, que informa sobre las entradas y salidas de efectivo clasificadas en actividades de operación, inversión y financiación. Operación, todo lo que hacemos. Inversión son esas otras empresas que invierten en nuestra empresa y financiamiento cuando usted adquiere, por ejemplo, un activo no corriente que puede ser mobiliario, que puede ser herramienta, que puede ser edificio, un terreno, que lo financie. Es crucial e importante para evaluar la liquidez y solvencia de la empresa a corto plazo. Proceso de verificación de los estados financieros. ¿Con qué finalidad? Para asegurar la fiabilidad, la transparencia y la confidencialidad de la información financiera plasmada. Tenemos revisión documental, hacer un análisis exhaustivo de los registros contables, facturas y soporte. Es decir, que si usted registró en el libro contable, en el libro diario, 100.000 bolívares de ventas, estas estén soportadas por su factura y le dé el monto exacto. Esos son los soportes. Tenemos el análisis y conciliación, confirmación de saldos de operaciones conciliando cuentas bancarias y otras partidas. Es decir, al final de cada mes, realizar las conciliaciones bancarias, tener el estado de cuenta del banco, quien establece, quien plasma la realidad de la empresa a nivel de movimiento, entradas y salidas, con el libro de banco que lleva la empresa, que puede ser un archivo de Excel, puede ser un libro contable y puede ser digitalizado. Cumplimiento normativo, verificar el apego a las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, porque les comenté que aquí en el estado de Aragua lo que tenemos en la mayoría son pequeñas y medianas entidades. Emisión del informe, ya eso es el final. Elaboración y presentación del informe sobre la razonabilidad de los estados financieros.
Puede ser un informe a valores constantes, un informe a valores históricos o también un informe de auditoría. Generalmente, el deber ser es que cada vez que se cierra un ejercicio fiscal, se contrate una firma de auditoría para que desarrolle ese proceso de campo, trabajo de campo, como es la auditoría. ¿Qué pasa? Se necesitan los estados financieros comparativos para, por ejemplo, cerramos el 2025. Para hacer un proceso de auditoría tenemos que tener el cierre del año 2024, para que así usted pueda comparar las variaciones que pasaron en cada una de las cuentas que integra cada uno de esos estados financieros. Con esto, chicos, quiero finalizar, no sin antes recordarles la importancia que es documentarse acerca de este tema, tener el conocimiento general para que ustedes puedan, en cualquier ámbito, en cualquier reunión que ustedes puedan tener en una empresa, saber de lo que están hablando. Les reitero, sé que no van a ser contadores públicos, pero es importante en su carrera de publicidad y mercadeo que manejen estos términos, que se puedan sentar a una mesa directiva a plantear propuestas, a escuchar esos análisis financieros, esas propuestas a nivel de dinero, de presupuestos que ustedes vayan a llevar a la hora de ofrecer su servicio. Les recuerdo que el conocimiento es poder y que ustedes deben empoderarse de todas estas, vamos a decir, trabajo de investigación para que ustedes puedan prestar un mejor servicio. Deben diferenciarse de otros profesionales de las mismas áreas. ¿Para qué? Para que puedan ser contratados, tengan mejores honorarios, porque no tienen que tener miedo a la hora de decir cuántos son sus honorarios, porque para eso se están formando, para eso ustedes están, en vez de estar el sábado paseando o durmiendo, ustedes están allí en nuestro instituto formándose, apostando al éxito, porque y el Utah es sinónimo de éxito. Entonces, muchachos, ustedes son los mejores, tienen todo el potencial, así que los exhorto a seguir adelante, a seguir formándose, a empoderarse de todo el conocimiento que nuestra Instituto Universitario Tecnológico nos ofrece, les ofrece, ya que él les da y les brinda todas las herramientas que ustedes requieren para salir al mercado laboral con competencias, habilidades y destrezas y de calidad, de la mano, los primeros en tener la información, los primeros en documentarse. Entonces, ¿qué más puedo decirles? Que desearles el mayor de los éxitos, bendecirlos, que agradezcan a Dios todo lo que tienen y que se sigan formando en nuestra mejor casa de estudio, el Utah. Chao chicos, nos vemos en la próxima.